Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma en Washington. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Mira, queríamos preguntarte un poco sobre los procesos dentro de un medio responsable, serio, como Reforma, en cuanto a la verificación de notas, porque yo creo que muchas veces ya nos imaginamos que todos andamos en el mismo negocio, ¿no? De compartir información, de difundirla, porque ya todos tenemos acceso a redes. Entonces, yo me entero de algo súper interesante y quizá te lo mando por WhatsApp, lo pongo en Facebook. Yo no tengo una redacción, editores a quienes tengo que responder en cuanto a lo que yo comparte en redes. Y creo que muchas veces pensamos que los medios hacen lo mismo, pero cuéntanos un poquito cómo funciona, cuál es el proceso cuando tú te enteras de un buen chisme, una posible nota en Washington. Obviamente no la puedes publicar en ese instante. ¿Cuál es tu proceso para verificar si es confiable y cierta esa noticia? Yo creo que los periodistas, y esto ocurre alrededor del mundo, nos enfrentamos a este dilema de qué es más importante, la inmediatez o la verificación de tus informaciones. Y yo creo que ese debate no será resuelto y se tendrá que convivir con él, sobre todo aquellos que trabajamos en el periodismo diario. Es importante ser rápido porque la exigencia de la tecnología hace que debamos estar realmente muy a punto con la información más actual, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar unas habilidades de verificación pues realmente casi instantáneas. Y, Sí. obviamente podríamos hacer notas como se acostumbra todavía en el periodismo mexicano de únicamente transmitir declaraciones, pero lo ideal es contrastar directamente con aquello que dicen los protagonistas de la noticia, con lo que ha pasado. Esto requiere pues varias cuestiones. Por un lado, experiencia de la persona que está cubriendo la noticia, haber leído la historia del tema que está trabajando. Digamos, si una persona afirma que en un terremoto murieron 300 personas y ese reportero simplemente cree a esa persona sin mayor cuestionarse lo que está diciendo, pues incurrirá directamente en una equivocación. Entonces, el trabajo de verificación pasa desde la información previa de cómo se Ujú. prepara un periodista mismo, cómo se define la cobertura diaria a través de una junta editorial que establece los temas importantes y todavía y cada vez menos, y este es un reto importante, los filtros que existen de los editores en cada una de las secciones que obviamente revisan una nota y después de pasar uno o dos editores logra llegar al impreso o en este caso a la edición en línea, que es la más pues leída en estos momentos. Y sin embargo, dada la revolución tecnológica, como bien sabemos, ese proceso de edición es cada vez más delgado porque los recursos son finitos y los medios todavía estamos buscando ese modelo de negocios que funcione para tener al mismo tiempo, pues ser timely, como se dice en inglés, estar alertas, listos y al mismo tiempo con información veraz. ¿Y qué pasa cuando un medio, un diario comete un error? Porque, pues, dada la naturaleza de publicar algo a diario, pues van a haber errores, ¿no? ¿Cuál Claro, es tu el escenario ideal es no cometerlos y realmente es imposible, siempre habrá deslices, esto es una empresa hecha por humanos y no por dioses o por ángeles, y siempre ocurrirán errores y sin embargo necesita hacer dos cosas. Yo creo que más y más es importante que los medios de comunicación seamos transparentes con nuestros lectores sobre justamente estas preguntas que tú me haces. ¿Cuál es nuestro proceso de verificación de notas? ¿Cuál es la confiabilidad de los datos que aparecen? Y en el momento en el que justamente se cometen errores, la consecuencia puede ser sumamente grave. Aquí viene el momento de la responsabilidad, tanto para publicar justamente como las propias leyes mexicanas establecen la respuesta de los afectados o de aquellas entidades que pudieran estar pues en peligro por estas publicaciones, que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de México, la cuestión de la violencia puede ser mortal,
pero por otro lado también el tema de la revisión, los procesos de volver atrás y establecer procesos para revisar lo que no salió bien, algo que a veces no se tiene en cuenta en muchas de nuestras industrias. Sí, creo que ese es un punto importante. Yo cuando trabajaba en diarios en Estados Unidos, sí, el peor día como reportero era cuando había un error y había que sacar la errata, la correction, y a veces era porque ponías millones y eran billones o viceversa, pero esa transparencia es súper importante, ¿no? Y ese es otro ejemplo donde pues nuestras prácticas individuales a veces podríamos aprender de lo que hacen los medios, ¿no? Porque yo puedo compartirte algo falso y después me doy cuenta que fue falso y pues me hago el distraído de que nunca te lo, te lo compartí. Y para los medios, para el periodismo es muy importante no tener esa actitud. También, Pepe, si quieres comentar, explícanos un poco quizá la diferencia entre noticia y opinión, porque creo que ahí también hay mucha confusión en cuanto a cómo se manejan los medios. Y esta es una pregunta pues, generalizada sobre los medios en general, porque creo que ya como que todo, el consumidor de información y noticia, eh, en este ambiente muy polarizado que vivimos en muchos países, siente que como que toda noticia, toda información se puede caracterizar como opinión y quizá viceversa, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú siendo un reportero en Washington? Sí, a mí esta es una de estas cuestiones que siempre me sorprenden en las charlas con amigos que debaten sobre la relevancia de los medios de comunicación. Me sorprende que se iguale, por ejemplo, el trabajo de una agencia como la agencia AP con la opinión de un chico que está en su casa encerrado, pues publicando un blog. Se les da exactamente la misma equivalencia y a mí me parecer es falsa. Y esto pasa porque justamente no se conocen las prácticas que ocurren atrás de los medios que nos consideramos respetables para presentar información precisa, no necesariamente objetiva, porque ese es un concepto sumamente difícil de alcanzar, pero sí transparente y hacer claros nuestros filtros que pasan por nosotros. Yo me recuerdo uno de los primeros episodios del inicio de mi vida como periodista. Yo era el asistente de noticias del diario Los Angeles Times en la Ciudad de México. Era la corresponsal en ese momento, Mary Beth Sheehan, que ahora es corresponsal del Washington Post en Mm. México, y ella acababa de hacer una entrevista con el procurador del estado de Veracruz, porque en ese momento habían ocurrido diversos robos en carreteras entre Veracruz y la Ciudad de México. Ella había ido a Veracruz, había hecho la entrevista y este señor le había dicho que había ocurrido un robo millonario de productos de unas cremas Nivea o algunos cosméticos, ella regresó con información a México. Ella, obviamente, como corresponsal, muchos de los corresponsales internacionales tienen mucho tiempo para preparar notas, a diferencia de los que hacemos nota diaria inmediatamente. Y regresó y yo, como era su asistente, me tocó a mí la tarea cuando me dijo, eh, Pepe, me dijo esto el procurador, ¿me puedes confirmar que este robo ocurrió? Por favor, esa es tu tarea para los próximos 2 días. Eh, es un detalle en una nota larguísima, Ujú. pero es un ejemplo de una periodista como Meredith, que era una corresponsal del AP, después en Los Angeles Times, y me tocó justamente en la era pre-internet, en 1999, cuando todavía Google no estaba bien establecido, idear de qué manera podíamos confirmar esta noticia. Y entonces agarramos la sección amarilla, como recordamos, ahí estaban literalmente los teléfonos de las empresas y buscamos la empresa BDSF, creo que es la que produce Nivea, si no me equivoco, y llamamos a sus bodegas. Poco a poco llegamos al jefe del piso y el que trabajó en el turno de la tarde cuando se robaron el camión y le pregunté justamente, oiga, señor Jesús, tenemos información de que hubo un robo de un tráiler de tantos productos de tanto valor en tal fecha. Me dijo, sí, sí ocurrió, pero fue 2 días antes. Teníamos al jefe de la bodega de Nivea que nos dijo eso y todavía buscamos otra fuente más del mismo estilo para poder confirmar un solo dato.
esta información, todo este trabajo de verificación de datos es algo que no es del todo transparente para las personas que leen la información, y yo creo que sí sería muy bueno que para aquellos que nos están viendo sepan que existen medios que hacemos un esfuerzo triple para confirmar que lo que ocurrió es real y no solamente lo que me dijo mi tía en el grupo de WhatsApp sobre lo que supuestamente ocurrió. Sí, es muy buen punto, Pepe. Y, y hay días en las que, en los que te frustras porque te enteras de algo que a lo mejor sería una nota sensacional y a fin de cuentas no lo puedes publicar porque no lo puedes verificar. O sea, ¿qué tan seguido te pasa eso, no? Que por el hecho de la verificación y esa responsabilidad, quizás te quedas con las ganas, ¿no? Sí, es muy frecuentemente y hay que decir que también pasa por, mira, yo soy de los que soy fascinado por la cantidad de información que tenemos en este momento a nuestra disponibilidad. Seguramente tú y yo, Andrés, somos parte de esa generación que cuando querías información en tu casa, tenías que subir al segundo piso y buscar la Enciclopedia Británica y eso era lo máximo que podías tener de acceso a información dentro de tu casa, más allá de lo que te pudieran platicar. Ahora, con este dispositivo tenemos acceso a tantísima información y justamente pasa por ser educados en saber que hay periodistas, hay medios que hacemos un esfuerzo para no caer en lo que pues tradicionalmente es fácil, ¿no? Que es el comprobar nuestras propias, digamos, tendencias u opiniones. Con tanta información disponible, a veces nosotros como corresponsales, reporteros, buscamos la manera de acomodar datos que se apeguen a lo cómo nosotros vemos el mundo, pero una versión real, realmente justa, es contradecirte a ti mismo sobre tus propios prejuicios. Sí. Y eso es algo que es muy relevante y no todos lo hacemos. Sí, muy cierto. Es muy necesario en estos días y pues, tienes toda la razón. Si me hubieras dicho de niño que tendríamos un aparato así con toda la información eh, y quizás información a veces que no es verdadera, pero es increíble a lo que tenemos acceso y eso también nos da cierto, a veces arrogancia, ¿no? De saberlo todo. Pero sí, de niño, si me hubieras dicho que tendríamos esto, no te lo hubiera creído. Y me has hecho me has hecho sentir nostalgia por la sección amarilla, me acuerdo. Sí, Es increíble esos días. Pero bueno, Pepe, pues mil gracias. Creo que tu perspectiva es súper importante y nos viene muy bien recordar que los medios, algunos, sí tratan de tener este proceso de verificación y como bien dices, no todas las voces, no todas las fuentes de información que vemos en nuestros aparatos deberían tener el mismo peso y creo que en nuestra capacidad individual podríamos aprender mucho de algunos de los procesos que tú como profesional de la información manejas. Entonces, te lo agradezco mucho.